Gracias. Terminada la votación. Señor secretario. Resultado de la votación: por la afirmativa aprobando el proyecto en general, 26 votos; por la negativa rechazándolo 1; abstenciones 4. Muy bien. Aprobado en general la idea de legislar el proyecto. Se ha sugerido por parte de la Comisión de Seguridad, con acuerdo del Ejecutivo, tomando en consideración que el proyecto tiene suma urgencia, como plazo de indicación el jueves 3 de octubre a las 12 horas en la Secretaría del Senado. ¿Habría acuerdo? Muy bien, así se acuerda. Pasamos en consecuencia al siguiente proyecto de ley de la orden del día, que es el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que crea el Servicio de Auditoría Interna. Ya, me indican que no llegó el informe de ese proyecto que creaba el Servicio de Auditoría Interna del Gobierno. Pasamos, en consecuencia, al proyecto de ley que está en cuarto lugar de la tabla, que es el proyecto de ley iniciado moción del honorable senador señor Velázquez. El primer trámite constitucional que modifica la ley 20.920, que establece marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje en materia de exportación de residuos peligrosos, con informe a la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales. La discusión es en general, boletín número 15.627-12. Le ofrezco a continuación la palabra al señor secretario para que dé la relación de este proyecto de ley. Gracias, señor presidente. El señor presidente pone en discusión en general el proyecto de ley que se ha iniciado en moción del honorable senador señor Velázquez, que se encuentra en el primer trámite constitucional, que modifica la ley número 20.920, que establece el marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje en materia de exportación de residuos peligrosos, iniciativa correspondiente al boletín 15.627-12. Esta iniciativa legal tiene por objeto la prohibición de exportación de residuos peligrosos y autorizarlo excepcionalmente cuando no exista la infraestructura técnica nacional para su procesamiento. La Comisión del Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales hace presente que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 36 de la Corporación, discutió solo en general esta iniciativa. La referida comisión deja constancia además de que aprobó la idea de legislar sobre la materia por la unanimidad de sus miembros, honorables senadores señora Allende y señores Gaona, Chaguán, Lagos y Provence. El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 28 y 29 del informe de la Comisión del Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales y en el boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Sobre reglamento, senador Carlos Ignacio Kuchel. Presidente, quería pedir si puede abrir la votación, por favor. Senadora Allende. Presidente, el senador Gaona es el presidente titular y como está ausente me ha pedido a mí que haga el informe de la Comisión de Medio Ambiente, entonces quería señalarle eso para que usted supiera que me toca. Y por otro lado, esto va a ser en general, así que si hubiese disposición de la sala de votarlo en general no habría problema. Nosotros lo votamos unánimemente, entendido que es en general. Tampoco es tan sencillo y creo que vale la pena después detenerse en las particularidades. Muchas gracias, senadora Isabel Allende. Entonces, antes de darle la palabra a la senadora Allende para que informe el proyecto, ¿habría acuerdo para abrir la votación? Muy bien, se abre la votación y se harán sonar los timbres. En votación. Muchas gracias. Ahora sí, rinde el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales la senadora Isabel Allende, a quien ofrezco la palabra. La Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales tiene el honor de informar de este proyecto de ley que modifica la ley 20.920 que establece marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor, fomento al reciclaje en materia de exportación de residuos peligrosos, iniciada en moción del honorable senador Esteban Velázquez Núñez.
Se hace presente, conformidad a lo expuesto al artículo 36 del reglamento de la corporación, la comisión discutió solo en general esta iniciativa de ley que resultó aprobada por la unanimidad de sus integrantes. El objetivo de este proyecto de ley es establecer la prohibición de exportación de residuos peligrosos y autorizarlo excepcionalmente cuando no exista la infraestructura técnica nacional para su procesamiento. La moción que da origen a la presente iniciativa señala que el manejo de los diferentes residuos, tanto en su reutilización como en su traslado, genera una serie de efectos negativos en el medio ambiente y en la salud de las personas. En esta materia, el país ha avanzado en el manejo sustentable de diferentes productos, destacándose la dictación de la Ley REP 20.920, que establece el marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor, fomento al reciclaje, creando un nuevo marco jurídico con la intención de que los productores de ciertos residuos se hagan cargo del manejo de estos. La obligación señalada anteriormente supone la implementación de la capacidad técnica a nivel nacional para poder reciclar, valorizar o valorizar energéticamente estos residuos, dentro de los cuales se encuentran algunos considerados peligrosos, cuyo manejo y traslado se encuentra regulado por el Consejo de Basilea sobre el control de movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos y su eliminación. Se destaca que dicho convenio dispone la regla general que las partes de adoptar la medida apropiada para que solo se permita el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y otros desechos si el Estado que los genera no dispone la capacidad técnica para eliminar los desechos que se trate de manera ambientalmente racional y eficiente. Sin embargo, no existe una norma concreta que permita el correcto manejo de estos residuos de la Ley REP, limitándose a prohibir la importación de residuos peligrosos para su eliminación y autorizar la importación para valorización. Durante la discusión en general del proyecto de la Comisión de Medio Ambiente, se recibió en audiencia a diversos abogados expertos en la materia, representantes del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Salud, Fiscalía Nacional Económica, la Asociación de Empresas y Profesionales para el Medio Ambiente, AEPA, al director del Centro Regional Basilea para América del Sur, al exministro de Salud, don Álvaro Erazo, y todos quienes entregaron su opinión sobre la propuesta legal en estudio, centrándose en el debate de la conveniencia de establecer una prohibición de exportación de residuos peligrosos y si ésta debiese ser total o contar con excepciones. Asimismo, se estudió la concordancia del presente proyecto y la normativa nacional actual del Convenio de Basilea. El articulado propuesto tiene 3 artículos permanentes que modifica, como ya dijimos, la Ley 20.920. El primero modifica el artículo 3º, agregando un numeral nuevo con la definición de residuo peligroso reciclable. El segundo modifica el artículo 8º, estableciendo que se prohíbe la importación y exportación de residuos peligrosos para su eliminación. Asimismo, se explicita que la autorización de exportación de residuos peligrosos tendrá carácter excepcional, detallándose las condiciones que deben cumplir sus gestores. Finalmente, el artículo 3º modifica el artículo 39, constituyendo como infracción gravísima incumplir lo dispuesto en el artículo 8º. En virtud de lo señalado, la Comisión propone aprobar en general la presente iniciativa. Quiero reiterar, presidente, para no intervenir mayormente, que nosotros lo revisamos en la Comisión de Medio Ambiente en general. Es importante destacar esto porque es un tema bastante discutible que tiene necesidad de que se vea mayormente en detalle. Y nosotros estamos sujetos al Convenio de Basilea, que es muy relevante para estos efectos. Y, por cierto, escuchamos con mucha atención al representante de la Convención de Basilea para América del Sur, quien expuso detalladamente justamente las condiciones, los principios y lo que rige la Convención de Basilea, que es por supuesto, es un progreso, por llamarlo así, global, de que tengamos una convención que efectivamente se preocupa de ver los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos. Por lo tanto, la recomendación que nosotros hacemos como Comisión de Medio Ambiente es precisamente esta. Sí, podemos aprobarlo en general, pero nos demos el tiempo suficiente para revisarlo en particular, recibir si es necesario más audiencia, recibir después indicaciones y poder entonces después definitivamente tratarlo. He dicho, presidente. Muchas gracias a la senadora Isabel Allende por rendir el informe de la Comisión de Medio Ambiente. Recuerden que está abierta la votación, así que se agradece a todos los senadores y senadoras presentes en la sala emitir su voto. Estamos votando solo en general
este proyecto. Ya está abierta la votación. Le ofrezco la palabra al senador Francisco Chaguán. Señor presidente, honorable sala, el proyecto de ley que estamos analizando es una ratificación y constituye también un complemento del Convenio de Basilea sobre control de movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, aprobado por nuestro país mediante el Decreto Supremo 685 del Ministerio de Relaciones Exteriores del año 92 y tiene por objeto además modificar los artículos 67 y 80 del Código Sanitario. Al respecto, cabe señalar que la Contraloría General de la República ha reconocido la vigencia del Convenio de Basilea en esta materia, señalando que la autoridad sanitaria deberá tener presente en su accionar que el Convenio de Basilea, antes aludido, lo que persigue, según se desprende de su preámbulo y de su artículo 4, es la eliminación de los desechos peligrosos en el estado en que se hayan generado, en la medida en que ello sea compatible con el manejo ambientalmente racional y eficiente, reduciendo al mínimo los movimientos transfronterizos de tales elementos. Sin embargo, nos señala esta moción que no existe una norma concreta que permita el correcto manejo de estos residuos de la Ley 20.920, limitándose a una referencia en su segundo y siguiente del artículo 8º, prohibiendo la importación de residuos peligrosos para su eliminación y autorizar la importación para valorización en las condiciones allí anotadas. Por eso nos parece de mucha importancia agregar que entre las provisiones que establece el mencionado artículo 8º, a la exportación de residuos peligrosos, teniendo dicha autorización un carácter excepcional, y agrega que los gestores oficiales que sean procesadores de residuos peligrosos han de entregar semestralmente un informe sobre la capacidad técnica de esos residuos a la autoridad competente y que los exportadores deberán entregar una declaración jurada a la misma autoridad en la que manifiesten no contar con gestores autorizados para realizar dicho procedimiento. A lo anterior se agrega, como infracción gravísima, de las contempladas en el artículo 8º, el cumplimiento de obligaciones contenidas en el mismo artículo. Y por último, se modifican los artículos 67 y 80 del Código Sanitario para que la autoridad sanitaria controle y fiscalice el cumplimiento cabal de estas normas. Estimamos que este proyecto de autoría del senador Esteban Velázquez es muy relevante, ya que lleva al rango legal y regula acertadamente el traslado de residuos peligrosos a fin de establecer su carácter excepcional, manteniendo normas de reciprocidad entre los países a fin de evitar que se conviertan en depósitos de desechos y manteniendo un adecuado principio de tratamiento ambiental entre los países, por lo cual doy mi voto favorable a esta moción y considerando que estamos votando en general y por supuesto necesitamos mucho más análisis por parte de la Comisión en su discusión en particular. Por tanto, ese es un compromiso que tenemos en la Comisión de Medio Ambiente. Hoy día simplemente estamos señalando que esta moción del senador Velázquez está aprobada en general y, por supuesto, en la discusión en particular tendremos todos los cuidados necesarios justamente y escucharemos a todos los que haya que escuchar para tener una norma que nos permita tener un desarrollo sostenible en el tiempo. He dicho, señor presidente, voto favorablemente. Muchas gracias, senador Francisco Chaguán. Le ofrezco a continuación la palabra al senador autor de esta moción, el senador Esteban Velázquez. Gracias, presidente. Ya lo han detallado muy bien la senadora Isabel Allende y el senador Francisco Chaguán. Solo destacar que efectivamente queremos ser consistentes con el convenio de Basilea. Yo creo que eso para nosotros es una de las motivaciones de este proyecto, porque en algunos casos quedamos sujetos a ciertos reglamentos y que eventualmente con la discusión, si se aprueba en general y luego en particular, se trata de evitar que una modificación reglamentaria en cierta medida altere el espíritu de lo que el convenio de Basilea y por otro lado los convenios que nuestro país ha suscrito. Así que en ese creo que maduramos estos marcos normativos de reciclaje porque claramente así como no importamos material y residuos peligrosos, tampoco el propósito es exportarlos si están las capacidades para reciclarlo en nuestro país. Si eventualmente, solo excepcionalmente, dice con mucha claridad la propuesta, si no existieran estas capacidades podrán ser exportados. Esto nos invita también y probablemente se hable un flanco incluso de un mercado respecto a aquellos que quieran dedicarse a este tipo de reciclaje. Y una segunda motivación tiene que ver con que representamos zonas mineras en donde eventualmente hay mucho desecho de este tipo. Es cierto lo que dicen los senadores Allende y Chaguán, que hay que discutir en particular para que se resguarden los derechos de todos quienes tienen interés respecto a este tema. Así que
esperamos, por lo que uno observa en la sala, espero que esté el quórum necesario para que se pueda aprobar en general. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, senador Esteban Velázquez. A continuación le ofrezco la palabra al senador José Miguel Durana. Gracias, presidente. Bueno, este proyecto es muy importante. Coincido plenamente con su autor, con el senador Velázquez, porque tiene como principal objetivo establecer la prohibición de exportación de residuos peligrosos y autorizarlo excepcionalmente cuando no exista la infraestructura técnica nacional para su procesamiento. Los nocivos efectos para la salud pública y para el medio ambiente de los denominados residuos peligrosos derivan de la necesidad de que exista una estricta regulación en su gestión, producción y reciclaje. Es importante en este análisis, y como también ya lo comentó el senador Chaguán, que tenemos que mirar y considerar dos cuerpos normativos: el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, el que fue aprobado por este Congreso Nacional el año 1992, y la llamada Ley de Responsabilidad Extendida del Productor. Ambos cuerpos normativos son claves en el análisis que tenemos que considerar, y en especial en la discusión del proyecto en particular, porque en esta responsabilidad extendida del productor obviamente que se va a manifestar finalmente el fundamento de cómo nos vamos a ir desechando de este tipo de residuos. En nuestro país se encuentra prohibida la importación. Para llegar a ello tuvimos experiencias muy amargas. La región a la cual represento sufrió muchísimo con la internación de polimetales y su entierro en la ciudad, generando lamentables y duraderas consecuencias de contaminación. Hay una ley de la República y hoy esta lucha sigue siendo representada en materia de salud por la reparación de los perjuicios que fue encabezada por representantes de la sociedad civil y de representantes regionales, y desde estas gestiones que se realiza fundamentalmente con el gobierno de Suecia, quien fue finalmente quien exportó estos polimetales hacia la región de Arica y Parinacota. Y aquí quiero destacar la gestión que realizan la Fundación Mamitas del Plomo. Este proyecto de ley finalmente que busca prohibir la exportación de estos residuos y con ello además cumplir compromisos internacionales en la materia, evitar circular este material peligroso, dentro del cual no solo tiene relevancia en materia de salud y medio ambiente, sino que también tiene importancia en materia de narcotráfico. Voto a favor, señor presidente. Muchas gracias, senador José Miguel Durana. Le ofrezco la palabra al senador Alfonso de Urresti. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero felicitar al autor del proyecto, colega Velázquez. Se agradece la presentación de iniciativas de esta naturaleza, basadas también, me imagino, el senador en conocimientos de representar una zona minera, también en la historia que señalaba el senador Durana a propósito de la situación de Arica con esa internación de residuos tóxicos de Suecia, ni más ni menos, un país que en muchas partes es ícono en materia de protección ambiental, en materia de respeto, resguardo de ecosistemas. Fue quien exportó, y también con la autorización de las autoridades chilenas, residuos que en la ciudad de Arica causaron devastadores efectos a la población, a niños, y hasta el día de hoy hay consecuencias. La empresa sueca Boliden Mineral AB. Es importante esto en la historia de la ley, y lo consigna muy bien el senador Velázquez en los antecedentes. Se ha señalado acá el Convenio de Basilea sobre el control de movimientos transfronterizos, desechos peligrosos y su eliminación, que claramente está vigente, y tenemos que seguir avanzando para poder tener el cumplimiento completo.
si bien aquí nosotros vamos a votar en general y vendrán una serie de discusiones, habría echado de menos o hecho de menos que pudiera estar el Ministerio de Medio Ambiente, la ministra o el subsecretario o alguien. Pero hay un subsecretario que estará de ministro subrogante para efectos de poder precisar los alcances. Nosotros hace un tiempo a esta parte creo que no hemos abordado de manera integral, y creo que es un déficit de Chile, del Estado de Chile, el manejo de residuos peligrosos y el manejo de residuos en general. La ley extendida del productor, por la cantidad, por el impacto, la contaminación de textiles en el desierto, de sustancias de esta naturaleza, como lo que se hace la referencia a las importaciones suecas en Arica y otros lugares, estamos expuestos porque hay un movimiento transfronterizo que buscan lugares donde depositar esto, y se encuentran ahí perforaciones en la legislación o en las fronteras para terminar disponiendo este tipo de materiales, muchas veces de países con alto desarrollo, con altos estándares ambientales, pero que no trepidan en enviarlos a otro país, y Chile principalmente con las extensas costas que tiene o con el desierto, con áreas bastante poco pobladas, pueden llevarnos a una situación de gravedad, y lo mismo en la exportación. Entonces, lo que echo de menos en el Ejecutivo, si el autor del proyecto en algún momento puede complementarlo, más allá de la prohibición y de la normativa prohibitiva o restrictiva, ¿qué otras normas que competen al Ejecutivo están para incentivar y que nosotros tengamos una industria, un sistema de reciclaje y de disposición de este tipo de residuos? Porque al final lo que ocurre es que el residuo, al no tratarse, al no reciclarse, al no poder manejarse adecuadamente, lo que se hace es buscar cómo lo transportas a el lugar más recóndito, un lugar aislado, que muchas veces es el desierto, o en la zona austral, o el día de mañana hasta el lecho marino. Entonces, voy a votar a favor de todas maneras. Felicito y reitero el reconocimiento al autor del proyecto, pero es bueno entender, a propósito de las políticas públicas, incluso de incentivo a nuevas industrias, a la localización en zonas australes. Veo la isla grande de Chiloé, veo el propio Aysén, veo el propio Magallanes. ¿Qué haces con tus residuos? ¿Hacia dónde los desplazas? Hay una crisis también en relleno sanitario. Estamos hablando de otros residuos, pero en general el residuo hoy día es un factor que tenemos que manejar con normas ambientales, con normas internacionales, pero también con tecnología y con innovación para poder procesarlo ahí donde se produzcan, sea en el extremo sur o en el norte, o evitar la internación o exportación de este tipo de residuos, y que precisamente la modificación a la ley 20.920 permita avanzar en esta línea. Por eso voto a favor, señor presidente, y ojalá, si no es el presidente, el autor del proyecto, alguien de la comisión que pudiera explicar si hay algunos otros elementos del Ejecutivo, o si algún colega ha estado participando en eso, cuáles son los elementos complementarios para el tratamiento de los residuos propiamente tal. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, senador Alfonso Urresti. Le ofrezco la palabra a la senadora Isabel Allende. Presidente, como se explicó, en el año 92 nuestro país ratificó la Convención de Basilea como tratado internacional, que por cierto contiene diversos principios y obligaciones para los Estados, entre otras cosas, que es muy importante, destacándose la obligación de establecer las instalaciones adecuadas para la eliminación de los desechos peligrosos dentro de su territorio. Y, por cierto, con un objetivo, que es reducir justamente el tránsito o el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos al mínimo. En efecto, muchas veces los productores de residuos peligrosos buscan exportarlos al exterior. Se estima que un 10% de los residuos producidos en el mundo cruzan fronteras. Particularmente, nuestra realidad geográfica de Chile, con su extenso desierto, lo hace atractivo a veces para ser receptor de residuos peligrosos, de quienes no tienen condiciones para disponer de los mismos.
Esto no solo puede tener un impacto ambiental importante, sino que también entendemos además que estamos hablando de muchas veces de medicamentos, baterías, paneles solares y otros que en relación a algunos de sus componentes, por ejemplo como el plomo, con un contacto directo en el agua, pueden provocar un daño irreversible en la salud. Esto ya ha sido mencionado, ocurrió en Arica en el año 1984 cuando se vertieron más de 20.000 toneladas de residuos tóxicos que contenían altas concentraciones de arsénico, mercurio, cadmio y plomo. La determinación entonces regular y restringir la disposición de residuos en términos de su importación y exportación se refrendó mediante el Decreto Supremo número 2 del Ministerio de Salud relacionado con el principio de reciprocidad en materia de comercio internacional. Es decir, si uno autoriza la exportación de residuos, uno debe estar, peligroso por cierto, uno debe estar dispuesto a importar residuos peligrosos. Dicho de otra manera, si uno no quiere ser receptor de residuos peligrosos, uno no exporta los residuos peligrosos. A su vez, en nuestro país, desde el año 2016, se cuenta con la Ley de Gestión de Residuos, conocida como la Ley REP, frente a lo cual se facultó al Ejecutivo para la modificación del reglamento de la Ley 20.920. Se trata de un reglamento que regula tanto la importación como la exportación de estos, y así como la posibilidad de valorizarse como de eliminarlos. Este reglamento se viene trabajando del gobierno de la expresidenta Bachelet. Llevamos 7 versiones. Por eso yo decía que no es tan sencillo y es importante que nos demos, presidente, y voy a aprovechar de, ya que tengo el uso de la palabra, señalar que me parece adecuado 2 semanas para su tratamiento en particular, porque creo que hay varios puntos que tenemos que revisar. Como decía, este reglamento que ha tenido 7 modificaciones, en su última versión, y esto también es relevante de ver, establecería una diferencia entre la eliminación de residuos peligrosos y su valorización, planteando que no se puede exportar para eliminar, pero sí se podría exportar para valorizar. Sin embargo, más allá de que la excepción que establece el Convenio de Basilea es permitir el movimiento transferizo solo de residuos peligrosos, excepcionalmente, solo cuando no hay capacidad de tratamiento en el país productor de los mismos, aquí estamos frente, yo creo, a una oportunidad de poder potenciar y buscar la mejor forma de poder hacer un mercado nacional que está altamente concentrado y todavía tiene muy pocos actores. Necesitamos trabajar más en el tratamiento de los residuos. Y por eso que la habilitación que se hace mediante el reglamento para la exportación de residuos es restringida. No obstante, tendríamos que, como ya he señalado, dinamizar esta industria para habilitar la posibilidad de valorizar uno o más materiales que pueden componer estos desechos y disminuir asimismo el almacenaje de rellenos irregulares. Por lo demás, varios de estos componentes son utilizados para las fabricaciones de droga y pueden favorecer incluso narcotráfico. Por eso, aquí en este proyecto se restringe la importación de residuos, pero lo hace en la medida que el país no cuente con la infraestructura e instalaciones necesarias. Por eso, nuestra posición es posicionar esta industria. O sea, hoy día quisiéramos ver un desarrollo dinámico de esta industria, por lo tanto estar lo menos posible expuesto a tener que exportar en la medida que no tenemos condiciones de tratarlo internamente. Aquí se busca ser coherente con el espíritu de la Ley REP, coherente con el Convenio de Basilea, con los compromisos internacionales establecidos y por eso creo que es importante señalar esto. Algunos países o aquellos países que tienen regulaciones menos estrictas pasan a ser potenciales candidatos no solo a convertirse en vertederos internacionales, hechos peligrosos, sino facilitar impactos asociados con el narcotráfico o poner en serio riesgo el medio ambiente, la salud de la población. Y por eso, presidente, hemos pedido que lo veamos con detalle. Tenemos 2 semanas, yo le solicito por su intermedio, presidente, 2 semanas, se aprueba la sala para poder ver las indicaciones en particular, porque es muy relevante entender bien, una cosa es la eliminación, otra es la valorización. Entender bien que necesitamos desarrollar esta industria, entender bien que debemos exportar lo menos posible y, por lo tanto, debemos buscar alternativas que generen, que no conviertan a nuestro país en un país que termine exportando o importando residuos peligrosos, dado nuestros compromisos internacionales como el del Convenio de Basilea. He dicho. Muchas gracias, senadora Isabel Allende. Así será.
Le ofrezco a continuación la palabra al senador David Sandoval. Muchas gracias, presidente. Cuando hablamos del tratamiento de estos temas, y obviamente quiero sumarme a las palabras de felicitar al autor, al senador Velázquez, respecto de la iniciativa de mejorar esta norma en materia ambiental. Nos tocó en su oportunidad tramitar la ley de responsabilidad extendida del productor hace algunos años atrás. Como ya señalaba la senadora Allende, esto es una ley que se dictó en mayo del año 2016 y que curiosamente entró en vigencia el año 2023. En esta ley contempla algunos productos prioritarios de manejo en materia de la ley de responsabilidad extendida del productor y que básicamente son hoy día los neumáticos, los envases y embalajes, aceites, lubricantes, los aparatos electrónicos, pilas y baterías. Y efectivamente, como bien señala el autor, es curioso que nosotros como país a veces tenemos que vivir estas consecuencias de lo que pasó con el caso de Arica, con estos sendos depósitos de países que de repente ponen estándar muy amplio en diversas naturalezas y son ejemplos en muchas cosas, y aún así todo, a pesar de todos los esfuerzos, todavía no ha sido posible resolver el problema que acontece en esa comunidad. Me ha tocado reunirme con comunidades de comité vinculados al área de Arica, donde están vinculados estos problemas. Con el senador Durana nos hemos reunido varias veces con dirigentes también en esa misma línea, manifestándonos la profunda inquietud, porque a pesar del desarrollo, del tiempo y de las responsabilidades que adquieren los países, todavía, ¿no es cierto?, es un problema que no está resuelto. Y resulta extraño que, precisamente por la debilidad a veces legislativa, acontece de que nos encontramos enfrentados a este tipo de realidades que son absolutamente condenables. En sus países de origen tienen todas las normas de alto estándar, pero en estos países donde la debilidad en materia legislativa ambiental tiene estas debilidades, se producen estos fenómenos. Y como bien señalaba el senador Urresti, que nos tocó también trabajar con él en la tramitación en la Comisión de Medio Ambiente, también en su oportunidad, respecto de los problemas que adquiere el tema del tratamiento de los residuos. En ese contexto, el tema de la recuperación, de la valorización, de la reducción de estos residuos, hoy día evidentemente que adquiere a lo largo del territorio diversas realidades. Y para qué decir que en Chile el tema del reciclaje ha tenido algunas dificultades, especialmente y curiosamente precisamente por nuestra peculiar condición tan extensa como país, y que a veces los costos asociados al traslado de muchos de estos residuos termina siendo un problema insalvable por lo que implica los costos asociados a este tema. De hecho, en mi región en este minuto hay rellenos sanitarios construidos, pero tenemos precisamente el problema del manejo. En Coyhaique hay un centro de manejo de residuos con un relleno sanitario y siempre nos queda la misma situación y la misma dificultad respecto del destino de estos temas. La necesidad de mejorar esta área creo que evidentemente es absolutamente necesario y esperamos, como él señala, que le dé tramitación expedita en el trámite ya en particular del proyecto, pero no cabe duda alguna de que ante la relevancia que tiene y la relevancia que más está adquiriendo el problema de los residuos a lo largo de todo el país, y mientras más lejos de los grandes centros, más difícil todavía ha sido el tema del reciclaje, de la reutilización, evidentemente que hay que avanzar. Y esto aporta en esa tarea y por lo tanto, por lo mismo, junto con sumarme a las felicitaciones al senador Velázquez, vamos a votar este proyecto a favor. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador David Sandoval. Señor secretario, hará la pregunta de rigor. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? Terminada la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, aprobando el proyecto, 17 votos. Por la negativa, rechazándolo, 1. Abstenciones, 1. Pareos, 6. De la señora Bensperger y el senador señora Araya. De la señora Aravena y la señora Carvajal. Del senador señor Lagos y el senador señor Proens. Del senador señor Fenris Elbergue y el senador señor Saavedra. Del señor el señor senador Castro González con la senadora señora Gatica y de la senadora señora Isabel Allende con el senador señor Carlos Kuchen.
aprobado en general y se propone a la sala como plazo de indicaciones el jueves 10 de octubre a las 12 horas en la Secretaría del Senado. ¿Habría acuerdo? Queda pendiente la definición del plazo de indicación. Muy bien, pasamos en consecuencia al quinto proyecto.